Hola chicos, buen día, yo soy Victoria Basile, jefa de trabajos prácticos de sistemas de representación con Pagani. Y bueno, voy a darles una charla para incorporar algunos conceptos y afianzar todo lo que vinimos viendo desde la clase pasada. El viernes pasado Cecilia les mostró este cuadro en donde se ven todos los sistemas que vamos a transitar durante todo el año y les contó que estábamos focalizados en este sector, que es donde vamos a trabajar con sistema MOSH. Ustedes ya estuvieron trabajando con perspectivas paralelas, ¿sí? A modo de experimentación. Se introducieron en el sistema MOSH también a modo de experimentación, y ahora vamos a empezar a transitar una nueva etapa que tiene que ver con razonar, con empezar a entender conceptualmente cuáles son los mecanismos que utiliza cada uno de los sistemas. En este caso vamos a trabajar con el sistema MOSH para comprenderlos y poder implementarlos. El sistema MOSH es un sistema de representación que nos permite dibujar en una superficie plana, tal como un papel, objetos que ocupan un lugar en el espacio tridimensional. Es decir, nos permite hacer una abstracción desde 3 dimensiones a 2 dimensiones, lo cual es muy útil cuando queremos dibujar con precisión. Este método se basa en proyecciones ortogonales. Una proyección es una imagen que se obtiene cuando observamos un objeto y lo dibujamos sobre la pared del fondo. Esto no es más ni menos de lo que venimos haciendo hasta ahora. Ustedes vienen trabajando con una maqueta, con un objeto tridimensional en 3 dimensiones, y intuitivamente, la clase pasada, empezamos a trabajar esta representación de las 3 dimensiones en las 2 dimensiones, ¿sí? Acuérdense cómo ustedes establecieron esa maqueta con esos 3 planos verticales y uno horizontal, pusieron la volumetría, ese ejemplo espacial que veníamos trabajando de clases anteriores, la ubicaron dentro de ese espacio y plasmaron cada una de las caras de esa maqueta en estos planos verticales u horizontal que teníamos en la nueva maqueta que habían hecho la clase pasada. Luego de eso, ese espacio se aplanó, lo abrieron y se convirtieron en dibujos en 2 dimensiones, ¿sí? Se aplanaron. Pudimos representar ese objeto que era tridimensional en las 3 dimensiones, en las 2 dimensiones del papel. Esto es lo que dice todo esto. Para poder hacer eso, nosotros utilizamos esas proyecciones ortogonales entre sí y perpendiculares al plano de proyección. Para poder realizar estos dibujos de sistema MOSH, vamos a necesitar siempre un centro de proyección, una pantalla o plano donde proyectar. En este caso eran los planos que ustedes habían hecho en esa maqueta, los verticales y el horizontal, son los planos en donde proyectar, y un objeto a representar, que era la maquetita que habían usado desde la clase anterior. Esto es un poco lo que venimos viendo, ¿sí? En este caso hay 2 planos verticales y uno horizontal, que se ve acá en el espacio. Acá lo vemos en escala real, con una persona real, ¿sí? Es el triedro, trirrectángulo. 3 planos que están entre sí a 90 grados. Y el objeto a representar. El objeto a representar, que si yo me ubico desde arriba y esos rayos ortogonales entre sí atraviesan la cara que yo quiero representar, se van a plasmar en el plano contrario, ¿sí? En este caso, en el plano horizontal y en los planos verticales. Vamos a tratar de verlo y de interpretarlo acá y hacer un repaso de lo que veníamos haciendo. Esto es dibujado lo que veíamos recién. El triedro, o sea, los planos en donde voy a proyectar mis dibujos, el plano horizontal y los 2 planos verticales, y un objeto a representar. Imaginemos que queremos representar esta cara, ¿sí? Voy a posicionarme desde este lado y voy a representar esa cara. Identifico los puntos que delimitan esa cara, ¿sí? Estos vértices que van a conformar, si los uno van a conformar las aristas que conforman la cara, y voy a tirar ciertas líneas
¿sí? Esos rayos paralelos entre sí y perpendiculares al plano que estoy proyectando este dibujo, esas aristas van a ser interceptadas por esos planos, y eso es lo que me va a delimitar la cara que quiero representar, plasmada o proyectada en este plano vertical. Lo mismo va a suceder si yo quisiera representar otra de las caras. Si yo me posiciono desde el otro lado, hago lo mismo, identifico esas aristas, por los vértices de cada una del encuentro de esas aristas voy a pasar esos rayos paralelos entre sí, que van a ir definiendo cada una de las aristas que componen la cara del objeto que yo estoy queriendo representar en el plano contrario. Lo mismo pasaría si yo quisiera representar la cara superior en el plano horizontal. Esto es un poco lo que ustedes hicieron en primera instancia la clase pasada, que representaron esa maqueta en los planos verticales y en el horizontal. Como paso siguiente, lo que ustedes hicieron fue aplanar esa maqueta, ¿no es cierto? Esos planos que ustedes tenían verticales u horizontales. Cuando lo abrieron, obtuvieron esto, ¿no es cierto? Las 3 dimensiones que teníamos en el espacio se convirtieron en un dibujo en 2 dimensiones. Se aplanaron en el papel. Entonces voy a tener los 2 planos verticales y un plano horizontal. ¿Me siguen? El plano horizontal es este que tengo acá, que sería este, en las 3 dimensiones, y los 2 verticales que están por acá arriba. Fíjense que estas líneas identifican cada uno de esos planos. Y hay una línea, que es la más gruesa, la que se ve con más jerarquía, que es la que divide, es la intersección entre los planos verticales y el horizontal. Cuando yo los pongo en las 2 dimensiones, esa línea es la que me va a dar referencia y va a ser la que delimita los planos verticales del horizontal. Entonces, para poder representar este mismo objeto en sistema Mosh, vamos a hacer lo mismo que hacíamos cuando teníamos estas 3 dimensiones. Empecemos por el mismo lado. Imagínense que yo quiero dibujar el objeto, o quiero dibujar esa vista. Ya tengo la vista aérea, ¿sí? Dibujada, que es como si yo estuviera viendo desde arriba, lo plasmé en el plano de abajo. Ahora quiero dibujar una de las vistas verticales, ¿sí? Imaginémonos que vamos a dibujar esta del frente. Es esa, es la que está acá en color celeste. La identifico, identifico los 2 puntos que delimitan esa arista o esa cara. Y voy a trasladar esas líneas o esos rayos que veníamos trabajando acá, hasta que intercepten con el otro plano, con el plano vertical, en este caso está la línea de tierra. Esas líneas son los rayos que los vamos a representar y vamos a llamarlas líneas auxiliares. Son líneas que nos ayudan a dibujar. Una vez que ya tiré y pasé esos rayos por estos puntos, voy a obtener los datos para poder dibujar esa vista frontal que tengo ahí. Fíjense cómo hay correspondencia entre los 2 dibujos. Y lo mismo va a pasar si yo quisiera dibujar esta otra cara, ¿sí? Que es la que yo veo de este lado. ¿Qué hago? Voy a tirar esos rayos, fíjense, tiro el rayo y acá se terminó el plano. Es como que se terminó ahí ese plano, ¿no es cierto? En la tridimensión, el plano horizontal y el vertical están unidos. Entonces, ahí se terminaría. Pero acá, como se desplegaron, yo tengo que trasladarlo de algún modo hasta la base de ese plano vertical. ¿Cómo lo traslado? O con un compás, lo traslado así, o con una regla de 45 grados, lo voy a trasladar. Lo mismo hago con el otro, y obtengo lo mismo que obtuve acá. ¿Sí? Los 2 puntos que delimitan esta cara. Y así puedo conformar la vista de este lateral. Puedo tomar como dato también y llevarme otra línea de referencia para sacar la altura. Estoy viendo, fíjense,
esta vista, que es el perfil izquierdo, ¿sí? Es el lado izquierdo del objeto, que se plasma en su plano contrario. Lo mismo acá, la vista frontal se va a plasmar en el plano contrario. Como conclusión de esto y esta metodología que yo les digo, que tienen que tener siempre presente, de llevar esos rayos o esas líneas auxiliares, tiene que ver con que tiene que haber correspondencia entre cada uno de estos dibujos. Es porque estamos representando un único objeto en una única situación espacial, en una única posición. Estamos representando este objeto que no se mueve y que no cambia. Por lo tanto, fíjense que en la tridimensión, estos rayos no pueden moverse, porque si esta cara se moviera de lugar, significaría que el objeto está moviéndose, y no es así la realidad. Yo con un solo dibujo acá, o con 3 dibujos estoy representando una sola realidad. Por lo tanto, tiene que haber correspondencia entre esos 3 dibujos para que me indiquen que es un único objeto que no se está moviendo. Y también tenemos que reflexionar acerca de que en 3 dibujos estoy contando el objeto. Fíjense, esto tiene que ver un poco con eso. No voy a necesitar o no voy a poder valerme solamente de un dibujo para contar la totalidad del objeto cuando estoy trabajando con sistema Mosh. Acá lo hemos reflejado. Fíjense, tenemos 3 objetos que son distintos. El primero es un cubo, en donde yo tengo como resultado esta vista aérea y esta vista frontal. El segundo es un prisma, que es un poco más alto que el cubo. Tiene los mismos lados, tiene la misma vista aérea, pero cuando voy a una vista frontal, me doy cuenta que hay una diferencia. O sea, ya con los 2 dibujos empiezo a vislumbrar que hay una diferencia. Si yo hago una vista del perfil, obtengo este otro perfil. Ahora vayamos al próximo volumen. Tengo la misma vista aérea que los otros 2, la misma vista frontal que el anterior. Entonces, si yo tuviera solamente esos 2 dibujos, podría deducir que es el mismo objeto. Pero cuando voy a ver la vista del perfil, me doy cuenta que no es el mismo objeto. Por lo tanto, podemos concluir que cuando trabajamos en 2 dimensiones, cuando trabajamos con sistema Mosh, mínimamente estoy necesitando 3 dibujos o 3 representaciones del objeto para poder entenderlo en su totalidad. Acá vemos una volumetría un poco más compleja, que es un poco lo que veníamos hablando, ¿sí? Las proyecciones, si esos rayos vienen desde arriba, esa proyección en el plano horizontal la vamos a llamar vista aérea, y sus proyecciones en los planos verticales. Hasta ahora venimos viendo el objeto desde afuera, ¿sí? Estamos viendo desde arriba, sus laterales, son todas vistas desde afuera del objeto. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo que contar una situación espacial, cuando estoy contando un proyecto, una vivienda que estoy proyectando, o lo que sea que estemos imaginando, tenemos que contarlo desde el interior también, ¿no? Nosotros como arquitectos diseñamos espacios. No siempre lo voy a ver desde afuera, sino que tengo que contar la percepción de ese espacio en un interior. Tengo que atravesar esos proyectos o esos diseños que estamos realizando espacialmente. Para eso nos valemos de esto que se llama corte, sección o corte. Las secciones de un sólido es la intersección de un plano con dicho sólido. ¿Qué quiere decir esto? Al sólido que tenemos, sólido, podemos llamar la vivienda, podemos llamar estos volúmenes que estamos trabajando en esta materia, le atravesamos una especie de guillotina o un plano de corte que hace que podamos meternos en el interior. Existen diversos tipos de sección. Está la sección horizontal y la sección vertical. Nosotros podemos hacer una línea de corte o un plano de corte de modo horizontal, que nos permite ver desde arriba, es a lo que vamos a llamar planta, o un plano de corte, podemos interceptar un plano de corte de modo vertical, que nos permite ver
las alturas y la espacialidad interior en vertical. Imaginémonos que este es el objeto que vamos a cortar, ¿sí? Este es el objeto que tenemos que representar. Hasta ahora está visto desde afuera, como veníamos trabajando en las clases anteriores. Y esto es un poco la representación de lo que yo les decía de la guillotina o el plano de corte. Si nosotros interceptamos ese plano de corte, atravesamos esa guillotina o plano de corte de modo horizontal, todo lo que queda por encima de ese plano de corte va a desaparecer y me permite ver el interior, me permite ver qué es lo que pasaba por debajo de esos techos que no me permitía ver si yo lo miro desde afuera. A ese dibujo resultante lo vamos a llamar planta. Y cuando atravesamos un plano de corte de modo vertical, también vamos a olvidarnos de todo lo que dejamos por detrás de ese plano de corte, y vamos a empezar a meternos en el interior de esa volumetría, de esa situación espacial, para poder identificar mejor las alturas y la espacialidad interior de cada uno de los elementos que querramos representar. Cortamos los elementos y también se corta el piso, cuando el plano de corte es vertical. Las secciones suministran información de todos los elementos que aparecen ocultos en las vistas aéreas o vista frontal o lateral, es un poco esto que estábamos hablando. Son de gran utilidad en las representaciones gráficas de elementos arquitectónicos, imprescindibles para el completamiento de la comprensión de un proyecto. Esto sería un poco la resultante para que ustedes vean. En este caso, vemos que a esta situación espacial o a esta volumetría se atravesó un plano de corte horizontal, lo que está por encima desaparece, y en el punto en donde ese plano corta los elementos, deja una huella, se indica que está cortando esos elementos, que esos elementos están cortados. Lo vamos a indicar con un grosor de punta más fuerte, con un grafismo, o según la escala se puede pintar de negro. Y después hay elementos que no van a estar a la altura de esa línea de corte, que no van a estar cortados, pero que están por debajo y se van a seguir viendo en vista. Lo mismo sucede cuando el plano de corte es vertical. Vamos a indicar los elementos que estamos cortando, vamos a indicar cómo cortamos el piso, si el piso tiene algún desnivel o no, vamos a indicar que se corta, la tierra va a estar cortada, lo vamos a indicar con grafismo, los elementos que cortamos al igual que indicamos en las plantas, y vamos a dejar en vista los elementos que están por detrás y los seguimos viendo. Veamos acá, a ver, un paso a paso, a ver si podemos hacerlo entre todos. Imagínense acá, ustedes acá tienen una vista, ¿no? Esta es una vista frontal, que me está indicando o me están pidiendo que haga una planta. Me van a indicar que haga una planta con un corte a esta altura, ¿sí? Corte a esta altura que voy a mirar para abajo. Es un poco esto que tenemos acá. Pasamos ese plano horizontal a una determinada altura, lo que tengo por arriba desaparece, voy a indicar lo que estoy cortando y voy a dibujar lo que voy a ver en vista por debajo. Fíjense que si ese plano horizontal pasa por esta altura, voy a cortar las patas o los elementos, ¿sí?, de apoyo de estas especies de pórtico, van a estar cortadas las 4 patas y van a haber algunos elementos que quedan en vista. Vamos a ver lo siguiente. Yo voy a tener como dato, fíjense, que corto en primer lugar esa pata, ¿no es cierto? Esa pata yo ya sé que está en corte. Esta otra también va a estar en corte. Por lo tanto, ya puedo determinar que estoy cortando esas 2 puntos de apoyo. ¿Qué otra cosa más estoy cortando? Estas otras, ¿no? Las del otro lado, son estas que están acá. Entonces,
Si quiero puedo tomar como referencia esto que hablábamos hoy, de estas líneas de referencia. Vamos a hacerlas con el mismo color. Estas líneas de referencia que me dan un poco la correspondencia entre cada uno de los dibujos. Y ahí ya establezco, tomando medidas, por supuesto, de los datos que tengo, de una maqueta, de una perspectiva, ¿sí? Esos datos los tengo que tener. Ahí ya establezco todos los elementos que fueron cortados. A esta altura que pasó ese plano de corte. ¿Qué pasa? Hay algunos elementos que van a seguir estando en vista, que los voy a dibujar, como veníamos dibujando hasta ahora en vista, y van a haber algunos elementos que yo saqué a la hora de cortar, porque estaban por arriba y molestaban para poder ver el interior, que era lo que yo quería mostrar, pero que de alguna manera son importantes, que generan una situación espacial diferente, que quiero contar o me interesa contarlos, pero no quiero que me tapen el proyecto, porque por eso los corté. Entonces, ¿qué modo tengo de contar de que ahí algo está pasando por arriba que es interesante y es importante de contar? Lo voy a dibujar con línea de trazos. Fíjense, esos techos, voy a contar que están por arriba, pero con línea de trazos. Indico, es una proyección, estoy indicando que ahí arriba hay algo, está pasando algo. Hasta ahí resolvimos una planta. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo resolveríamos un corte vertical. Me están indicando, de algún modo, que yo tengo que cortar, esta es la línea de corte, por ahí va a pasar ese plano vertical, ¿sí? Y voy a mirar para allá. Fíjense que lo tienen acá. Por ahí va a pasar ese plano vertical. Entonces, ese plano vertical en principio va a cortar el piso. Dijimos que cortaba ese piso. Yo sé que vengo cortando el piso, tengo esa línea de tierra que estoy a un nivel determinado, y en algún punto el terreno empieza a bajar. Entonces voy a tomar como referencia estas líneas guías que me indican dónde pasan esos escalones, ¿sí? Y dónde termina esa especie de pileta. Entonces, de ese modo, ya puedo imaginar, teniendo los datos de la altura en la documentación que yo tengo de la volumetría, puedo terminar de definir cómo es que el piso va siendo cortado. Lo represento con grafismo y tengo, de este modo, de algún modo, puedo ver cómo por detrás veo en vista la parte de atrás de la pileta. Por otro lado, no solamente está cortando el piso este plano vertical, está cortando también estos objetos. Este y este. De este, del que atraviesa por su totalidad, va a cortar tanto las patas, ¿sí? Fíjense, me llevo los datos, el espesor, y ya puedo determinar cómo ese elemento está cortado. Con su grafismo correspondiente, puedo realizar el corte. Perdonen si las rectas no están muy rectas. Ese elemento ya está cortado. ¿Qué otra cosa estoy cortando? El pedacito de techo que tengo acá, ¿lo ven? Entonces, lo mismo. Me tiro esas líneas guía para poder definir el elemento que está cortado. Y voy a cortar ese pedacito de techo. ¿Sí? Vamos a borrar esto para poder ver lo siguiente. Por detrás voy a estar viendo esta patita que está cayendo ahí atrás. Entonces la voy a dibujar en vista. Y así terminaría, porque no hay otro elemento que pueda llegar a ver en vista. ¿Sí? Este sería como el paso a paso para poder realizar estos cortes que tanto vamos a hacer hoy. ¿Sí?
La idea es que ustedes, con la maqueta, con la ayuda de la maqueta, con la ayuda de algún cúter o de lo que tengan, puedan empezar a experimentar y observar qué pasa cuando realizamos estos cortes tanto verticales como horizontales, que de algún modo experimenten con esto y podamos volcarlo en la lámina ya de un modo más que tiene que ver con el razonamiento, ya habiendo entendido la metodología. Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos las próximas clases.